¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a continuar con el Derecho Básico de Aprendizaje número 4, el cual nos invita a analizar el proceso de expansión territorial desarrollado por Europa durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas. Aquí, en las nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas es donde estamos actualmente. ¿Listo? Entonces, con base en lo anterior, pues nos invita a explicar la influencia actual de países como Estados Unidos en la dinámica económica y social política en Colombia. De tal manera que hoy vamos a hablar sobre el TLC entre Colombia y Estados Unidos y el Plan Colombia. Como motivación, pues obviamente está este video que se llama ¿Qué es un tratado de libre comercio? Para que ustedes entiendan de qué vamos a hablar en la clase y ojo, a partir de este video tendremos que desarrollar el crucigrama, ¿bien? Entonces, Plan Colombia y TLC. Entonces, primero, Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia? El Plan Colombia es un acuerdo, resulta que en los años 70, 80, cuando empieza el fortalecimiento del narcotráfico en Colombia, los grupos ilegales, los grupos al margen de la ley, pues toman una fuerza financiera muy grande, se robustecen económicamente y empiezan a competirle al Estado colombiano con la misma fuerza. Y aparte de eso, pues nacen muchos grupos guerrilleros. Colombia alcanzó a tener, creo que 14 grupos guerrilleros a la vez. Grupos paramilitares también habían bastantes. Y pues el Estado colombiano pues, no tenía la fuerza suficiente para combatir a todos estos grupos. La verdad, la batalla se estaba perdiendo. Sin embargo, en el 98 llega, en el año 1998, es decir, hace 22 años, llegó al poder el expresidente Andrés Pastrana Arango, y con la llegada de él al poder empieza unos acuerdos, empieza a gestionar en Estados Unidos ayuda para poder combatir a todos los grupos al margen de la ley. Entonces, a partir de allí, Bill Clinton se compromete y se comprometió a apoyar económicamente y militarmente a Colombia en la lucha antinarcótica, mientras que Colombia generaría una revitalización social y económica, porque es que Colombia en esa época era muy inviable, pues al existir tantos grupos armados, al existir tanta violencia, pues hoy en día todavía vivimos una secuela de esa violencia tan acérrima que se vivió y pues era una sociedad prácticamente inviable. De tal manera pues que a partir de allí pues lo que nos invitaba el Plan Colombia era revitalizarnos socialmente, o sea, recuperarnos socialmente y también económicamente. Aquí está la fotografía donde se firma el Plan Colombia entre el expresidente Andrés Pastrana Arango y Bill Clinton. Bueno, en el marco de este acuerdo se firmó por 6 años, se conformó el batallón antinarcóticos entrenado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Les cuento que el Plan Colombia todavía sigue vigente, después de 20 años sigue muy vigente ese Plan Colombia. Eh, bueno, unas consecuencias, empezamos a hablar de las consecuencias. El Plan Colombia tuvo dos focos de acción en la lucha contra el narcotráfico, bueno, contra el tráfico de drogas. El primero fue la erradicación de los cultivos ilícitos a través de la fumigación química con glifosato. Sí, ese fue un foco. Y el otro foco fue el combate militar contra los grupos traficantes de, de estas sustancias. Los Estados Unidos entrenó al ejército colombiano y creó tropas especiales, además también asesoró en la renovación del armamento y la artillería, incluyendo naves y suministros para la fumigación con glifosato. Las fumigaciones generaron un impacto negativo en el medio ambiente y en los campesinos de áreas fumigadas, quienes vieron cómo el glifosato afectaba su salud y sus cultivos legales con los que sustentaba su economía. Pues, ¿no? El hecho de que un campesino viva en una zona, eso no quiere decir que, pues, que siembre coca. Sin embargo, pues fumigar desde el aire, el piloto, por más que sea experimentado, no puede calcular exactamente dónde queda el glifosato. Entonces, eso generó bastantes afectaciones. Además, por otro lado, quiero contarles aquí que estudios científicos han demostrado que el glifosato es dañino para la salud. A ver, les cuento exactamente. Resulta que el glifosato es un agente químico que se utiliza normalmente en la finca, normal. Por ejemplo, en la finca de algún familiar de ustedes haya glifosato. El glifosato es para matar maleza, ¿sí? Lo que pasa es que la coca no es maleza, la coca son arbustos.
Entonces, el glifosato le aplican otros químicos más potentes, más venenosos, es decir, le aplican veneno, más veneno, eh, pues para matar ya arbustos, no maleza, arbustos. Entonces, algunos químicos son para abrir los poros a los troncos, a los arbustos, y el otro químico es para que penetre el veneno. Bueno, eso tiene su fórmula química. El hecho es que, como tal, eso no es glifosato lo que le aplican, sino que es un veneno mucho más fuerte mezclado con glifosato. Sin embargo, pues le llaman glifosato. Entonces, ese veneno, a ver, los estudios científicos han demostrado que en esas zonas de influencia de fumigaciones se alborotó el cáncer en los campesinos. También afectaciones a la salud, por ejemplo, se presentan muchos abortos en esta población y también los bebés que nacían en ocasiones nacían con malformaciones, entre ellos se disparó mucho el nacimiento de niños con el labio leporino. Eh, También, bueno, hay una zona en Colombia que es al sur, por allá en Putumayo, Nariño, donde hay mucha presencia de foca. Y resulta que los aviones colombianos se pasaban la frontera, fumigaban prácticamente el territorio ecuatoriano, o simplemente por el viento, por la aspersión, llegaba el veneno allí y enfermó a una población en Ecuador. El Estado ecuatoriano demandó al Estado colombiano y el Colombia tuvo que pagar unos millones de dólares al Estado ecuatoriano como sanción. Entonces, esa demanda y perder esa demanda demostró que el glifosato sí es dañino. ¿Y por qué hago esta aclaración? Pues porque actualmente los cultivos de coca desafortunadamente en Colombia han incrementado nuevamente. Y el gobierno de Iván Duque pues quiere volver al glifosato. Entonces se ha generado un debate a nivel nacional muy amplio, porque pues el glifosato es malo para la salud, muy malo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Porque es que la coca también está creciendo en cultivos. Entonces pues es un como que una situación muy complicada la que está pasando en este momento por el tema del narcotráfico. Otra consecuencia muy grande, es como les decía, eso es como un escalonamiento del conflicto. Un escalonamiento quiere decir es como escalones, escalonamiento. Entonces, eso es como una competencia, ¿sí? Hay muchos grupos armados en Colombia, la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, el ejército, las fuerzas militares, etcétera. Entonces, cuando se fortalece un grupo, obliga al otro a fortalecerse también para que no lo aniquile. Entonces, si se fortalecen dos, pues el tercero también se va a fortalecer. Entonces, al fortalecerse todos esos grupos con ayuda de plata y narcotráfico, eso es lo que se llama el escalonamiento. Fueron subiendo escalones, el nivel de escalones en el conflicto, el escalonamiento. Entonces, eso llevó a que existieran unas guerras muy sangrientas. Y pues entre esas guerras, en la mitad de esa guerra, de ese conflicto, estaban los campesinos de tal manera que ellos fueron obligados a huir de sus tierras y pues los grupos paramilitares o guerrilleros despojaban sus viviendas y también de sus tierras. Eh, Le quitaban la tierra, les robaban los terrenos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, Pan Colombia. ¿Listo? Ya pasamos aquí a hablar del Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio se empezó a trabajar en el año 2006 entre el gobierno de Álvaro Uribe y George Bush y fue aprobado en el año 2012 durante los gobiernos de Juan Manuel Santos Calderón y Barack Obama. Eh, Aquí hay un dato. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, resulta que los senadores del Congreso de Estados Unidos no querían aprobar ese tratado de libre comercio no tanto con Colombia, sino con Uribe, porque existían muchas demandas a nivel internacional sobre un abuso de poder de Uribe, que estaba persiguiendo a los jueces, estaba persiguiendo a periodistas, que estaba persiguiendo, bueno, existían muchas demandas en esa época que todavía existen. Entonces, sobre todo los senadores del Partido Demócrata, que es como la centroizquierda en Estados Unidos, no apoyaron esta firma. Y pues aparte de eso llega Barack Obama, que es demócrata, y definitivamente no le aprueba el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, Santos llega en el 2010 y en el 2011 restablecen la conversación sobre el Tratado de Libre Comercio y en el 2012 firman este Tratado de Libre Comercio. Ahí está la foto donde se firmó, bueno, por lo menos donde se anunció en la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena en el año 2012, en abril. El año pasado se celebraron los 15 años del Plan Colombia
Entonces aquí hay una imagen que muestra sobre, que muestra pues una caricatura, ¿no? Muestra celebrando los 15 años de los tres expresidentes del lado de los Estados Unidos y Colombia. Bueno, uno de los beneficios de este tratado es que es la entrada sin aranceles al mercado estadounidense de casi el 100% de la oferta industrial colombiana y una de las grandes, es decir, el Tratado de Libre Comercio sirve para que se acaben, para disminuir los aranceles. Cuando uno ingresa un producto de un país a otro, tiene que pagar unos aranceles o unos impuestos de aduana, pero con los tratados de libre comercio se disminuyen esos impuestos o simplemente pues se acaban esos impuestos. Allí se eligen más o menos qué productos pueden ir. Bueno, vamos a vender un tratado de libre comercio solamente para ropa, y entonces, o solamente para industria, bueno, se puede elegir de qué se va a tratar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues aquí una de las ventajas es que la oferta industrial colombiana tuvo un 100% de posibilidades de llegar al mercado estadounidense. De la misma manera que obviamente Estados Unidos pudo meter aquí muchos productos a Colombia, eso se llama expandir el mercado, ¿sí? ¿Qué desventajas tuvo eso? Pues que en Colombia las empresas son pequeñas, son empresas que no están en capacidad de competir con la gran industria estadounidense. Entonces, ya pasando la imagen, nos damos cuenta que cuando uno tiene una tienda o un negocio, lo que más le interesa a uno es vender y que le queden utilidades. Es decir, que sea más lo que entra de ingresos que lo que sale, ¿sí? Y desafortunadamente Plan Colombia muestra, por ejemplo, aquí en el año 2011, muestra cómo Colombia vendía alrededor de 24 mil millones de dólares en, en exportaciones, y en importaciones en el 2011 importó alrededor de 14 mil millones de pesos, de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que había una utilidad, digámoslo así, pues de esta casi 10 mil millones de dólares. De, de millones de dólares. Entonces, aquí pues ya con el pasar de los años del Tratado de Libre Comercio, en el 2014 ya empieza a verse que estamos exportando, perdón, importando más de lo que se exporta. Entonces, pues, básicamente eso va a la baja, es decir, es una mala noticia. Entonces, pues, en temas económicos ha sido muy complicado, tenemos sus ventajas, pero también una desventaja comercial bastante grande. Bueno, chicos, aquí ya finalizando la ejercitación, vamos a mirar, vamos a primero a consultar el material de apoyo, y primero pues vamos a responder el siguiente crucigrama, bueno, que está en la plataforma. Posteriormente cargar la evidencia del resultado a Google, el documento de Google. Y segundo, pues desarrollar el cuadro comparativo en el que indique mínimo 5 aspectos buenos y 5 aspectos malos de los tratados de libre comercio. Entonces no es más, chicos, les deseo que pasen un feliz día y ya continuamos en clase.